Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Con Cristo quiero estar crucificado. Es un precioso himno. Cuando el Señor inspiró a nuestro hermano, pensó en cada creyente, que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y nuestros propios pasos, pero el que está crucificado solo sigue un solo camino, que es la cruz, que es la guianza del Espíritu. Por eso identifiquémonos con este himno. Es un himno para la novia. Es un himno para la novia. Es un himno para aquel que quiere ser como Cristo, para aquel que quiere crucificar la carne y sus deseos, sus pensamientos y sus deseos, que podamos ponerlos en el altar para que Dios pueda glorificarse en medio de nosotros. Yo lo voy a cantar primero para que nos lo aprendamos. Tal vez muchos se lo saben, pero yo lo voy a cantar primero para que todos podamos aprenderlo. Con Cristo quiero estar crucificado, así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo, para que Él viva en mí, yo clamo así también de corazón. Gloria a Dios. Ajá. Escuchen la música, los que no se lo saben. Con Cristo quiero estar crucificado. Así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también de corazón. Lo voy a cantar una vez más. Con Cristo quiero estar crucificado. Con Cristo quiero estar crucificado. Así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también de corazón. Ahora todos cantemos este precioso himno. Hagamos el esfuerzo. Cantando es que se aprende los himnos. Todos. Con Cristo quiero estar crucificado. Así fue de San Pablo el clamor. Así
fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también. Yo clamo así también de corazón. El coro dice así: vivir solo por Él es mi deseo, confiando en su palabra y en su amor, confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas caminando, seguir tras sus pisadas caminando hasta llegar al cielo de esplendor, hasta llegar al cielo de esplendor. Mi vida pertenece a Jesucristo. Mi vida pertenece a Jesucristo. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha de su luz. Yo quiero ser antorcha de su luz. Vivir solo por Él es mi deseo. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y en su amor. Confiando en su palabra y en su amor. Seguir tras sus pisadas caminando. Seguir tras sus pisadas caminando hasta llegar al cielo de esplendor, hasta llegar al cielo. La primera estrofa: con Cristo quiero estar crucificado. Todos. Con Cristo quiero estar, aleluya, crucificado. Así fue de San Pablo el clamor. Así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también. Yo clamo. Amén. Vivir solo por Él es mi deseo. Vivir
deseo. Aleluya. Confiando en su palabra y en su amor. Y en su amor. Seguir tras sus pisadas caminando. Seguir. Hasta llegar al cielo de esplendor. Hasta aleluya. Mi vida pertenece a Jesucristo. Me ve. Aleluya. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Comprar. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Aleluya. Hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha. Yo quiero. Aleluya. De su luz. Una vez más la segunda. Mi vida pertenece a Jesucristo. Mi vida pertenece a Jesucristo. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Comprado fui por sangre allá en la cruz. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha de su luz. Amén y amén. ¿Cuántos se consideran de la novia? Si usted es de la novia, este himno es para usted. Si usted no es de la novia, usted vivirá su propio camino. Si usted es de la novia, dígale a su hermano: yo quiero crucificar mi yo. Yo quiero hacer su voluntad, no mi voluntad. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir para el Señor. Crucifique su espíritu, su alma, su cuerpo. Hagamos la voluntad del Señor y veremos la gloria del Señor. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Naxon Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, ubicado en Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y quiero contar este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo en la semana de que el Señor obró el milagro en mi hermano Billy Paul, el milagro que él hizo de la sanidad en su pierna, en todo, yo esa semana estuve presentando un dolor acá en la mandíbula, ¿verdad? Porque yo de niño me caí
y puse el brazo, pero me pegó la mandíbula en el asfalto, ¿verdad? Entonces siempre he tenido dolor, pero en el transcurso de esa semana el dolor me dio mucho más fuerte, tanto así que no podía, me dolía comer, me dolía hasta beber agua, me dolían los oídos, porque el hueso acá queda cerca del oído, y tenía esa dificultad, ¿verdad? Entonces, bueno, pasando así los días pidiéndole a Dios, ¿verdad? Entonces yo iba por una calle, iba hacia afeitarme, ¿verdad? Y me pega el dolor de repente en esa calle. Y yo estaba en esa calle de tierra, había gente sentada a los alrededores y yo sentí como esas ganas de orar ahí, pues, pero a la vez me llegaban pensamientos que la gente te está mirando, o vas a orar así, estás en la calle, y yo rechacé automáticamente todos esos pensamientos y me coloqué mis manos acá en la mandíbula. Y dije, Señor, así como tú hiciste ese milagro en mi hermano Billy Paul, yo quiero recibir esa sanidad, Señor, aquí, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, para la gloria del Señor, a partir de ese momento, el dolor se me fue de mi mandíbula, de mis oídos, pude... Y me llegó como que, o sea, yo llegué a la casa y me llegó como que vas a comer o vas a comer de una vez. Y yo sí. Y empecé a masticar y no sentía nada, no sé, sentía que me tronaba y me llegaba como, quería llegarme como cierta duda, porque yo acá en la mandíbula, uno cerca del oído, sentía que me tronaba acá el hueso y me quería llegar como la duda. Y yo dije, no, yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesucristo. Bueno, y así pasaron los días hasta que eso desapareció, gracias al Señor. Y bueno, quería contar este testimonio porque es algo que de verdad siempre me pegaba, pues no constantemente, pero siempre me venía ese dolor, y del transcurso de esa semana hasta ahora le doy la gloria al Señor, que no he sentido nada en mi mandíbula. Para la gloria del Señor estoy sano. Bueno, el Señor me les bendiga grandemente. Dios les bendiga, mi nombre es María Ángel Rodríguez, tengo 20 años y en esta oportunidad quiero darle testimonio de la obra de sanidad que el Señor hizo en mí. Hace aproximadamente 2 años, una noche estando yo en mi casa, ya estaba yo acostada durmiendo, me despierto con un gran dolor. El dolor era tan fuerte que yo me despierto llorando. Me dirijo hacia el cuarto donde están mis padres y les digo que tengo un dolor, que el dolor no se me quitaba. Al verme ellos llorando, ellos se preocupan y empiezan como a calmarme, a decirme que dónde tenía el dolor, que cómo sentía el dolor. Yo les hago seña que sentía el dolor por aquí, por donde tengo la parte del apéndice, de la vesícula. Entonces mi mamá me sugiere que me tome una pastilla omeprazol para ver si era algo del estómago, para ver si se me calmaba con la pastilla. Pasó como 1 hora y el dolor no se me calmaba, a lo que mi papá se angustia y en la mañana decide llevarme hacia un especialista para que me revisaran. Cuando me revisan, me hacen un eco abdominal y en la vesícula, en la parte de la vesícula, sale que tenía barro biliar. Cuando le dicen que tenía el barro biliar, el médico le sugiere a mi papá que me lleven al doctor para que me revisen y eso no pase a mayores. No pasó ni una semana cuando me vuelve a dar el dolor, pero esta vez el dolor es continuo, no se me quitaba. A lo que proceden otra vez a llevarme a otro especialista diferente, me hacen un eco. Cuando me hacen un eco ya tenía más de 4 cálculos formados en la vesícula. De ahí proceden a llevarme al hospital y estando ya en el hospital nos dicen que tenemos que empezar a hacer los trámites para una cirugía porque los cálculos de la vesícula solamente me iban a salir con cirugía. Era la única opción que tenía. En ese momento que a mí me dicen que me tienen que ingresar a cirugía, había algo dentro de mí que me decía que no iba a ser necesario, que el Señor podía hacer una obra de sanidad en mí. Por lo cual yo mantuve eso en mi corazón y empecé a
clamarle al Señor, a decirle, o sea, Señor, yo creo que tú puedes hacer una obra de sanidad en mí, que yo creo que yo estoy sana en tu nombre. Mi papá siguió haciendo los estudios y empezó a hacerme los estudios para dicha operación. Mi familia empezó a recolectar una rifa y todo para recolectar lo de los insumos, pero había algo que yo siempre seguía diciendo dentro de mí que no iba a ser necesario. Estando yo una tarde en la casa, llego y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero pedir la oración porque yo siento que esto no es necesario que yo ingrese a operación. Yo por WhatsApp mandé una petición de oración, pero en esa petición hubo algo que yo sentí que fue lo que marcó diferencia, que yo no pedí directamente mi sanidad, sino que pedí que se hiciera la voluntad del Señor en mí. Si era que el Señor quisiera que yo pasara por esa operación, Él lo hiciera. Y si Él quería sanarme, me diera mi sanidad. Esa fue mi petición en ese momento. Luego el sábado yo vengo acá a la iglesia y estando en un ensayo hacen una oración y allí oran por mí. Allí el Señor fue el que obró y yo sentí que una de las hermanas me puso sus manos y yo sentí que ahí el Señor completó la obra de sanidad. Momentos antes de eso, habían varios hermanos que me habían dicho también que reclamara mi sanidad porque el Señor me quería ver a mí sana. Y eso fue como una confirmación del sentir que yo tenía. Y no hubo un momento en que yo no le agradeciera al Señor por eso. Y hoy en día estoy aquí sin ser operada porque el Señor obró en mí y me dio mi sanidad. Una recomendación que le daría a todos los jóvenes que me están escuchando es que le crean al Señor. Así como yo en estos momentos vivo para Él y le doy la gloria y honra por todo lo que Él ha hecho en mí. Que crean que hay un Señor que siempre está allí, está tendiéndonos la mano, solo está esperando por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 7. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos en el cual Dios nos insta y nos motiva pues, a predicar más su palabra de alguna u otra manera, no conformándonos a una forma, pues, porque de repente en algunos lugares solo se predica en la iglesia y no salen a evangelizar, porque algunos piensan que ya no es necesario, que el que entró es salvo, entró salvo. Hay quienes creen de diferentes formas. Uno debería creer conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque resulta ser que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Hasta cuándo? En realidad es hasta que el Señor venga. Que si ya no hay tiempo, que ya no hay oportunidad, porque ya estamos en el fin, eso lo determina Dios, pero realmente nosotros vamos a seguir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hasta el último día. El último día el Señor viene por nosotros no vamos muy listos, pero que el Señor nos halle predicando su palabra, testificando, trabajando para su causa y de alguna manera haciendo algo para el Señor, con el propósito de que vidas acepten a Dios, vengan a Él, salgan de esa oscuridad y vengan a Él. Y quienes no, bueno, sean responsabilizados de las decisiones que tomen, o sea, sean responsables ahora, siendo conscientes de que hay un fin y todos tenemos que dar cuenta al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso que está por encima de todos nosotros. Tenemos que dar cuenta. Esto no es que a mí me gusta la religión tal, o yo soy ateo, o yo soy musulmán, o yo soy presbiteriano, o yo soy pentecostal. Sea quien sea, todos tenemos que dar cuenta a Dios. Esto no es que Dios te va, o sea,
Dios te deja tomar tus propias decisiones, ciertamente. Dios me deja tomar mis propias decisiones también, ciertamente. Pero que seamos conscientes de que las decisiones que nosotros tomemos vamos a tener unas consecuencias, ya sean positivas si tomamos decisiones correctas o ya sean negativas. Tenemos que asumir la responsabilidad. Eso es lo que es asumir la responsabilidad. Si usted como hombre decide no trabajar, te puede decir eso, renunciar a la empresa que está trabajando y no trabajar más. Pero usted tiene que ahora asumir la responsabilidad en cuanto a el sustento del hogar. Porque entonces, y el sustento, si usted no está trabajando, ¿de qué manera va a vivir? Entonces, eso es importante. O sea, nosotros tomamos decisiones, nosotros podemos tomar cualquier decisión, para bien o para mal, pero al final tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Algunos dicen, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, pero al final todos tenemos que dar cuenta a un mismo Dios. Esto ya es más claro porque sabemos que existe un Dios. Si usted cree que el Dios en el cual usted cree, que es distinto al mío, es el correcto, sea consciente de que si usted está equivocado, te va a sufrir las consecuencias. Porque si el Dios al que usted cree, en el que usted cree, no es Dios, sino mi Dios, entonces usted va a sufrir las consecuencias. Porque usted va a perder la salvación, va a perder la vida eterna, va a perder todos los beneficios de Dios, de mi Dios, por no creer en Él. Existe un solo Dios, solamente que hay quienes creen distinto. Y bueno, ya ahí sí, como en el mundo hay esa política de que bueno, cada quien con su creencia, está bien. Si cabe, la palabra está bien, pero sepa y entienda que esto no es un juego. Esto no es que yo quiero creer en quien yo quiero creer o yo creo en quien yo quiera. Eso no es tan simple como eso. Recuerde que cuando hablamos de la religión y cuando hablamos de la verdadera religión, porque hay una verdadera religión, conforme a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, que es conforme a la palabra de Dios. La verdadera religión es vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a todo, sin excluir, todo lo que Dios ha dicho en su palabra que estamos llamados a hacer. Ahora, cada quien se quiere hacer una religión y cada quien quiere que se le respete su religión. Entiendo. Uno no se mete en ese asunto, pero recuerde que cuando hablamos de religión estamos hablando de la salvación del alma. A no ser que usted no crea en ello, pero si estamos hablando de la salvación del alma. Y el creer deliberadamente en lo que usted quiera creer porque usted se siente a gusto así, puede poner en riesgo y en peligro su alma. A no ser que usted no crea así. Pero si usted no cree así, entonces que Dios tenga misericordia porque yo creo en la verdad de Dios y que la verdad de Dios es su palabra. Y nosotros tenemos un alma y nosotros tenemos un destino dependiendo de las decisiones que tomemos. Si tomamos malas decisiones, hay un infierno. Si tomamos buenas decisiones conforme a la palabra de Dios, hay un cielo. Está claro. No puedo decir y hacer cosas sin sufrir las consecuencias. Por lo tanto, crean lo que usted quiera creer. Suena como violento lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Crean lo que usted quiera creer. Yo le recomiendo, por el amor de Dios que nos insta a decirle la verdad, que se asegure de lo que usted está creyendo y como usted esté viviendo sea de la manera correcta y usted esté verdaderamente creyendo en el Dios verdadero
y usted le esté sirviendo al único Dios verdadero y Dios se sienta agradado de usted. Porque de lo contrario, entonces lo que queda es condenación. Eso es lo seguro cuando se le da la espalda a Dios. Entonces, estamos hablando de estas cosas y es para que entremos en conciencia, porque recuerde que no vale la pena, habiendo una salvación tan grande, el perdón que Dios dio gratuitamente, no importando la condición en la cual usted se encuentre, no importando en la condición que yo me encontré, Dios me halló, Dios me buscó, Dios me llamó y yo acepté el llamado del Señor. Y yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo procuro cada día, como dice Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son cortos, los días son malos, dice la palabra del Señor. Y realmente yo quiero estar seguro en la verdad de Dios, porque yo sé por la palabra del Señor y por la confirmación de lo que dice la palabra de Dios que estoy viendo, que ya viene el día de juicio y es necesario estar de lado salvo y seguro en la vida eterna que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, porque lo que usted haya ganado en este mundo, eso se queda aquí. Lo único que usted puede llevarse de aquí y que Dios ha dado es su Espíritu Santo para todo aquel que cree y procede en obediencia a Dios. Dios le llena con su Espíritu Santo y eso es lo único que nos llevamos de aquí. ¿Para qué? Para un mundo que Dios tiene preparado para nosotros mejor. O sea, me refiero el mundo que Dios tiene preparado para nosotros, donde va a regir Él y donde no va a haber ningún problema, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, porque Dios es el que va a reinar. No va a existir el pecado, y si no existe el pecado, no existe ninguna especie de maldad. Así que, bueno, esperamos que el Señor nos siga ayudando y verdaderamente es importante, muy importante que nosotros tengamos presente de que no es tiempo para perder tiempo, es tiempo más bien de asegurarnos si estamos en fe, en la fe correcta, creyéndole al Dios Todopoderoso, al único Dios Todopoderoso. Porque estamos en el mismo tiempo de Noé, cuando fue anunciado de que venía un diluvio, y el diluvio estaba allí a la puerta, y muy pocos, y solo la familia de Noé fue quien entró al arca. Los demás se murieron. Ahora no es un arca. Ahora estamos viendo que la tierra ya no da para más. Los gobiernos ya no dan para más. Todo está colapsando. Todo está indicando una destrucción inminente. Algo que se acerca. Y es el juicio de Dios cayendo sobre la tierra. Y antes que caiga el juicio de Dios sobre la tierra, Dios se va a llevar a su pueblo. Dios se va a llevar a su novia. Por lo tanto, si estamos viendo esto y usted está creyendo en lo que yo le estoy diciendo, que es conforme a la palabra de Dios, entonces asegúrese. Asegúrese en Dios y escape por su vida. Así que bueno, sin más preámbulo, quisiera que leyéramos la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Hemos estado hablando y seguimos hablando de perfección por posición. Y vamos a seguir hablando. Hemos estado hablando de Efesios 4 al 16, del 1 al 16. Y esa es la escritura como base que queda allí. Y la otra porción que estamos tomando como paralelo a ella, que es la que vamos a leer ahorita, es 1 Corintios 12. Vamos a leer algunos versículos que dice así, el versículo 1 al versículo 11 de 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Dice, vamos a seguir leyendo dos versículos más. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para estar escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu voz, lo que tú nos quieres decir, Señor, para beneficio de nuestra alma principalmente, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres, Padre Celestial, que estemos seguros de estar asegurados en ti. Porque tú nos das seguridad, tú nos das plena confianza, tú nos das lo permanente, tú nos das todo lo mejor, Padre Celestial. Por eso, todo hombre y toda mujer, Señor, que quiera tener esa paz y esa tranquilidad en su corazón, de estar en lo seguro, de estar en lo permanente, en lo incambiable, Padre Celestial, tiene que allegarse a ti. Porque tú eres el único Dios verdadero. Como dice tu palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay plena confianza en nuestros corazones hacia tu palabra, Señor, y hacia lo que tú nos has dicho, porque tú siempre permaneces siendo el mismo, Señor. Tú no cambias. Nosotros no tenemos que pensar si hay algo diferente a tu palabra de lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque realmente todo lo que tú haces conforme a tu palabra, en armonía con tu palabra, y por eso nosotros sabemos y podemos saber y tener la seguridad cuando eres tú hablando, cuando eres tú moviéndote, cuando eres tú haciendo las cosas y cuando no, Señor. Por eso podemos tener ese discernimiento espiritual, porque verdaderamente tu palabra es la más segura, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, a la que hacemos bien estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tu palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tanta oscuridad, Padre Celestial, como dice la Escritura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Hay un nuevo día a punto de manifestarse, Señor. Padre Celestial, debemos estar preparados para ese nuevo día. Porque antes de ese nuevo día, Padre Celestial, antes de eso glorioso, esa mañana, Padre Celestial, poderosa, tiene que acontecer ciertas cosas, Señor. Padre Celestial, tú tienes que preparar a tu pueblo para ese gran día, Señor. Porque luego de ese momento tan glorioso que va a tener tu pueblo aquí en la tierra, Señor, vendrán los juicios, Señor. Padre Celestial, por eso tú nos instas,
tú nos motivas, tú nos llamas a tiempo, fuera de tiempo, por medio de tu palabra, Señor, para que nosotros creamos en tu dicho, Señor, para no pecar contra ti. Padre Celestial, ayúdanos. Sé tú hablando y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Sea tu nombre glorificado y honrado, Señor. Seas tú hablando a cada corazón en esta hora. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y te damos las gracias. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de perfección por posición. Dios quiere y la voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Él ha establecido un camino perfecto por su palabra y a través de por su palabra y por su espíritu. Su palabra es el mandamiento de Dios y su espíritu es el que nos da el entendimiento de dicho mandamiento y la potestad y el poder para nosotros obedecerlo. Porque de nada sirve el mandamiento si no hay obediencia. Ciertamente los mandamientos de Dios es imposible humanamente obedecer completamente los mandamientos de Dios porque esta carne es débil. Por eso Dios envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para quitar esa excusa de que no puedo obedecer lo que Dios dice en tu palabra. Bueno, el Espíritu Santo viene como ese poder a nuestras vidas para que nosotros obedezcamos toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios ha dicho y vivamos conforme a su dicho, conforme a su precepto y vivamos siendo guiados por el Espíritu de Dios diariamente. Porque Dios sigue hablando hoy. Sigue hablando conforme a su palabra. Cuando digo esto, quiere decir es que Dios puede en este momento poner un sentir o a través de una voz en mi mente o una voz audible o de alguna manera en estos momentos hacerme entender qué es lo que Dios quiere que transmita, qué es lo que Dios quiere que hable o que vaya a cierto lugar y ubique a cierta persona y le diga ciertas palabras. Dios sigue haciendo eso hoy. Y eso es conforme a su palabra. Ahí es donde decimos que es conforme a su palabra. Porque el mismo espíritu que guió a Jesús es el mismo espíritu que nos está guiando hoy a nosotros. Haciendo la misma obra que hizo Jesús, nosotros también. Cada uno de nosotros estamos llamados a ello. Por lo tanto, sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es perfección. Y es que prácticamente dejemos de ser niños. Dice la escritura en Efesios 4, versículo 11, vamos a leerlo hasta el 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfección es la voluntad de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, un varón perfecto es a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nosotros esperamos que un niño, nuestro hijo, crezca a una medida, a una estatura de madurez. Eso se refleja tanto en lo físico, porque nosotros crecemos físicamente y mentalmente. Entonces nosotros crecemos de manera corporal, nuestros huesos se estiran, todo nuestro cuerpo se estira y crecemos a medida que nuestra mente también se va desarrollando. Y si hemos recibido una buena instrucción, entonces a medida que vamos creciendo, vamos alcanzando también conocimiento y para alcanzar la madurez. Entonces hay una estatura. Por ejemplo, yo veo a un hombre de 30, 40 años, a partir de los 30, vamos a decirlo así, o puede ser menos, puede ser más, todo depende de la crianza, la madurez. Pero yo asocio a una persona de 30 años
de 30 años, 40, que ya ahí ya se puede decir que es maduro, que está en una edad plena de entendimiento y actúa con prudencia ante los desafíos que enfrenta en la vida, decisiones que debe tomar. Yo espero de alguien de 30 madurez. Cuando yo lo veo, yo espero ver si a mí me dice alguien de 30, yo más o menos calculo 1,60 m en adelante. Si es pequeño, bueno, 1,60 m en adelante. Y bueno, hasta 2 metros y todo. Y que sea maduro. O sea, yo no puedo decir que alguien de pequeña estatura, que parece un niño, a no ser que haya un problema, pero estamos hablando de un orden natural de las cosas. Yo veo a un personaje, una persona pequeña. Yo digo, tiene 5 años, es un niño. ¿Ves? Yo no lo asocio como alguien maduro, pero veo a alguien más grande que aparenta 30 años, entonces yo digo, ya es una persona madura. Entonces, perfección en el punto espiritual es así. Perfección en el punto de vista espiritual debe haber un crecimiento. Y el crecimiento lo da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí crecemos en Dios porque vamos en obediencia completa a la palabra de Dios para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Porque las palabras que Dios ha dicho no son para estar aquí o para grabárnoslas en nuestras mentes, sino que las palabras de Dios es para ponerla en práctica y por obra. No porque tengo que o porque me veo obligado, no, por amor. Porque hay un llamado en nuestro interior a ser como Dios quiere que seamos, porque somos hijos de Dios. Un hijo, quiera o no quiera, su instinto, el jalón que va a sentir es hacia parecerse a su padre y a su madre. Entonces nosotros tenemos un padre, ese es Dios, y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ahí es donde nosotros sabemos y tenemos la seguridad que nuestro Padre es Dios. Entonces hay un llamado, hay una ley en nuestros miembros que nos impulsa a ser hijos de Dios y a vivir como hijos de Dios y a crecer en Dios para llegar a ser como Dios. El mismo principio. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un niño aspira a ser como su padre. Nosotros como hijos de Dios aspiramos a ser como Dios. Perfecto. Pero ¿qué es perfección? Esa palabra es bastante tremenda a la hora de exponerla y de alguna u otra manera lo hemos estado exponiendo y que el Señor nos siga ayudando. Entonces, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, nosotros en lo natural vemos a una persona de pequeña estatura que aparenta 5 años, entonces nosotros decimos es un niño de 5 años. No esperamos madurez, pero si vemos a alguien que aparenta 30 años, entonces nosotros decimos que es una persona ya madura, hecha y derecha, que está llamada a tomar decisiones. Eso es lo que nosotros con nuestros ojos podemos ver. En lo espiritual, nosotros estamos llamados a no ser unos neófitos, sino que nosotros ser gente que está llamada a ayudar a otros. ¿De qué manera? Tenemos que tener un crecimiento. Ya no debemos ser niños fluctuantes, sino empaparnos lo suficiente de Dios, primeramente de su Espíritu Santo y de todo lo relacionado a Dios, para tener un crecimiento adecuado y ser ahora útiles para Dios, para llamar a otros a Cristo. Así como Dios nos trajo a nosotros, Dios espera que nosotros, a su vez, seamos usados para traer a otros. Dios nos trajo a nosotros a través de alguien por el cual Dios nos habló normalmente. Ahora Dios espera que nosotros traigamos a alguien así como hicieron con nosotros. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros? Que nosotros crezcamos
Dios no espera ver de nosotros que seamos niños en cuanto a la manera de pensar. Dios espera que seamos niños en cuanto a la malicia, como decía Pablo, pero no niños en cuanto a la manera de pensar, porque eso sería que somos gente inmadura en las cosas espirituales de Dios y porque no hemos profundizado en Dios y hemos dado lugar o nos hemos ocupado tanto en las cosas de este mundo que las cosas de Dios le hemos dado menos valor y le hemos menospreciado. Porque si usted tiene 20 años en el Señor y no tiene madurez en Dios, entonces usted ha perdido mucho tiempo y usted está llamado a ser maduro, pero usted ha menospreciado las cosas del Señor y por eso ha tardado tanto en madurar. Por eso es que esto es tremendo. Claro, suena feo menosprecio, pero esa es la verdad. ¿En qué se ocupó todo ese tiempo? ¿Qué hizo esos 20 años que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha crecido en Dios para ahora traer a otros a Cristo a través de su testimonio, a través de su vida, a través de sus palabras, a través de la guianza del Espíritu a través de usted? Pero no, usted se ocupa más de las cosas cotidianas de la vida y las cosas de Dios son cosas como si fueran rituales, como que vamos y venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga en las cosas materiales y nos dé muchas ganancias en este mundo. Eso no debería estar buscando principalmente un hijo de Dios, principalmente. Porque para nosotros es primero el reino de Dios y su justicia y lo demás debe ser añadido. Entonces, esperamos y Dios espera principalmente que nosotros alcancemos la madurez. Dios espera ver un hombre maduro. Dios espera ver de nosotros, si quiere ser que yo le ponga un ejemplo más directo y claro, Dios espera ver nuestra manera de comportarnos y de vivir. Dios espera ver a Jesús otra vez. Estamos llamados a ser como Jesús, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué es perfección? Es lo que Dios espera de nosotros. Lo estoy enfocando desde un punto de vista más directo del Señor. Es la expectativa que Dios tiene de nosotros. Y es que nosotros alcancemos la madurez, teniendo en cuenta ciertos puntos principales. Y eso lo vamos a enmarcar ahorita para que usted lo vea. 3 puntos. Para que no se disipe, vamos a tener 3 puntos lo más claros posible con la ayuda del Señor. Lo primero que Dios espera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo primero que Dios espera de nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más decirlo. Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es porque es algo que Dios da. El Espíritu Santo usted no nace con él, usted lo recibe de Dios. Como la fe que usted tiene en Dios, la fe de Dios que usted tiene, esa no nació con usted. Esa Dios se la dio. Es un don de Dios para nosotros, para salvación, para que nadie se gloríe ni se jacte en su presencia. El Espíritu Santo es un don. ¿Por qué? Porque es algo que le es dado a usted y me es dado a mí porque no nacimos con él. ¿De qué otra manera se puede decir? Si Dios te da el Espíritu Santo, ¿qué se puede decir? Que Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, el sinónimo de eso, de dar, es un don. Es algo que te es dado y te es concedido de parte de Dios. No todos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente no están dispuestos a renunciar a su vida. Lo que dice la Escritura es, la vía es el arrepentimiento. Y en obediencia
Dios te da el Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Desde el momento en que usted se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, ahí está la promesa. Usted lo puede recibir aún mismo en el momento en que se está bautizando. Pero todo depende de la condición en la cual usted y yo nos encontremos. Porque si Dios ve, porque Dios es el que ve el corazón del hombre, si Dios ve que nosotros estamos verdaderamente dispuestos a todo y no hay nada que impide que recibamos el Espíritu Santo, Dios nos lo da inmediatamente. Porque ya ha pasado en la Biblia, cuando ellos eran bautizados en el nombre de Jesucristo, recibían el Espíritu Santo inmediatamente. Ese es el sello. A partir del Espíritu Santo, entonces nosotros llegamos a venir a conciencia de que somos hijos de Dios, porque Dios no es Dios, el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. O sea, tú no le vas a decir Padre a aquel que no es tu Padre. Entonces tú dices Abba Padre porque estás reconociendo que Dios es tu Padre. Tú le dices Padre a alguien porque tú estás reconociendo que Él es tu Padre verdaderamente. Ahí entramos en conciencia. Y, por supuesto, el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da para heredar todas las cosas que son de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo nos sella dentro de Dios y el diablo queda sellado afuera. O sea, ya ahí eres de Dios y tú no te pierdes. Si tú recibiste el Espíritu Santo y fuiste sellado en el alma, por supuesto ahí es el sello, tú recibes el Espíritu Santo en el alma, estás sellado en Dios. Ya el diablo no te toca, ya tú eres hijo de Dios y no sabemos de qué manera, pero Dios te va a llevar con Él. Puede que en el camino tomemos malas decisiones, pero realmente si tú tienes el Espíritu Santo, el sello de Dios, tú no te puedes perder. Entonces, en este caso, Dios quiere que estemos seguros en Él, que no haya ninguna contradicción de que vengamos a servirle al Señor y después estemos en contra de Dios, como lo estuvo Pablo. Pensaba que él estaba a favor de Dios, a favor de su causa, pero se vio que estaba persiguiendo a los hijos de Dios, por ende a Dios, y estaba en contra de Dios. Y entonces el Señor tuvo que decirle, ¿por qué me persigue? ¿Por qué estás en contra mío? Entonces, cuando dice la palabra del Señor, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es que tú no puedes con el Espíritu Santo obrar en contra de Dios, porque el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos va a dar testimonio cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, porque el Espíritu de verdad, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y eso es lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 16, versículo 13, si no me equivoco. El Espíritu de verdad te va a decir qué es verdad y qué es mentira. Muy importante. Y una de las cosas que también debemos tener en cuenta es que cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, nos hace ser miembros de la familia de Dios. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Nosotros estamos perdidos en delito y pecado. Nosotros estamos fuera de los designios de Dios y de la economía de Dios. O sea, si Dios hubiera venido en ese entonces, cuando nosotros andamos perdidos por el mundo, nos perdemos, porque no éramos nada de Dios. Hablándolo de esta manera, un punto de vista más directo, ¿sí? Haciendo un lado un poco lo que es predestinación. Porque el que Dios vio desde antes de la fundación del mundo que iba a ser salvo y iba a recibir su Espíritu, ese tiene que llegar y tiene que ser salvo y recibir el Espíritu Santo. Pero ¿quién sabe lo que vio Dios? ¿Acaso usted sabe lo que vio Dios? Yo no soy quien para decir este es de Dios y este no es de Dios, porque yo no sé si en el último momento, como el ladrón en la cruz, Dios se lo lleva con él. O sea, Dios lo convierte allí, o Dios le trae memoria a su palabra y Dios lo rescata y más nada. O sea, nosotros no nos podemos meter en algo que no dominamos. Y eso es lo que es predestinación. Predestinación es algo que no podemos dominar, porque nosotros
no sabemos lo que está en la mente de Dios y quién está en la mente de Dios. Nosotros por fe decimos, tú estás en la mente de Dios, yo estaba en la mente de Dios, pero nuestras obras en el tiempo presente van a demostrar si eso es así o no es así, porque ninguno que está en la mente de Dios y que era un hijo de Dios y que se iba a ir con Dios, puede blasfemar a Dios y puede estar en contra de Dios hasta el último día de su vida. No puede. Así que tus obras y mis obras demuestran si estamos en la mente de Dios o no estamos en la mente de Dios. Si estamos sirviéndole a Dios, estamos agradando al Señor, estamos haciendo lo mejor para el Señor hoy, es porque Dios nos vio y estamos en sus planes y éramos hijos de Dios, llenos de su Espíritu. Y hay esa seguridad en nosotros de haber recibido el Espíritu Santo. De lo contrario, hay que asegurarse. Por lo tanto, nosotros entramos dentro de la economía de Dios para ser miembros de la familia de Dios. Podemos ver algunas escrituras, como lo es San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios nos dio el poder a todos los que le hemos creído en él, lo hemos recibido. Dios nos dio el poder para ser hijos suyos. No éramos hijos suyos, pero nos dio el poder. Y el poder es a través de su Espíritu Santo, con el cual clamamos Abba Padre. Ahora siendo y teniendo la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Porque así es como llegamos a tener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Sangre llama sangre, hermanos y hermanas, y los genes de Dios, lo que es ese ADN de Dios, es el Espíritu Santo. Y usted tiene que tenerlo si usted dice que es un hijo de Dios. De lo contrario, está en pro o está buscando. Y por fe usted cree que es un hijo de Dios y usted está buscando el Espíritu Santo, pero realmente es un hecho cuando usted y yo tenemos la seguridad, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios cuando le creemos, le recibimos en fe en nuestros corazones, por los cuales, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y Dios qué? Dios es Espíritu. Somos engendrados hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ser hijos de Dios y a formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Nos dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos ciudadanos. O sea, yo soy ciudadano igual que otros que son hijos de Dios. Eso es conciudadano. Yo soy ciudadano junto con otros que son ciudadanos a recibir el Espíritu Santo. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, a nosotros recibir el Espíritu Santo, nacemos dentro de la familia de Dios. El Espíritu Santo nos introduce en la economía de Dios, en el reino de los cielos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos familia de Dios. Porque no es que Dios hace como nosotros como seres humanos, que ahorita el término de adopción es que alguien toma a un niño huérfano, normalmente, pues, y lo adopta como hijo suyo. Dice, bueno, yo le voy a dar mi apellido y yo lo adopto como mi hijo, aunque no es de mi sangre, no nació de mí, pero yo lo adopto como mi hijo. Desde el punto de vista de sangre no es, biológicamente no es hijo. Puede llamarle hijo de crianza y todo, pero en Dios no existe eso. Dios hijo de crianza no. ¿Eres hijo porque tiene el Espíritu Santo o no eres hijo porque no tiene el Espíritu Santo? Ese es los genes de Dios, la naturaleza de Dios. Ese es el ADN de Dios, el Espíritu Santo.
lo que nos va a llevar a ser como Dios, porque somos sus hijos a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos hace nacer en Dios. Usted no nace en Dios y usted no es miembro de la familia de Dios cuando usted se empieza a congregar en la iglesia. No. El unirse a una iglesia no lo hace miembro de la familia de Dios. Es recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, es lo primero que Dios espera, que usted reciba el Espíritu Santo y sea parte ahora de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, como dice el versículo 12 y 13 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Como si fuera el cuerpo humano, ahora formamos parte intrínseca de Dios. Póngale, quizá usted los ojos de Dios, ustedes son los dedos de Dios. Lo importante es que somos miembros del cuerpo de Cristo y todos los miembros del cuerpo de Cristo son sumamente necesarios. Todos son necesarios. No hay uno que se puede decir, no, que yo soy mayor o yo soy menor. Todos son necesarios, por muy pequeño que sea. ¿Ve? Entonces, ahora con el Espíritu Santo llegamos a ser miembros de Dios, de su causa. Ahora entramos en Dios. Ahora, este es el primer punto para ser perfecto. Nadie que no haya recibido el Espíritu Santo, alguien que no haya recibido el Espíritu Santo, no puede llegar a ser perfecto en este tiempo que estamos viviendo y según lo que Dios espera de nosotros y de lo que estamos hablando. De ser hijos de Dios. Dios quiere que seamos, Dios espera de nosotros que seamos hijos de Dios. Y por lo tanto, para ser hijos de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Es eso, básicamente. Yo lo estoy enfocando desde este punto de vista. Dios espera que formemos parte de su cuerpo, parte de su familia, en su reino. Y no hay manera de que eso se cumpla y eso sea una realidad si usted no ha recibido el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, aquí lo dice la palabra, Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de él. No eres miembro de la familia de Dios. Posiblemente puedas alcanzar la salvación, pero no eres un hijo de Dios. ¿Ve? Eso está claro. Entonces, Dios espera, y lo que le estoy hablando de lo que Dios espera es que seamos miembros de la familia de Dios al recibir el Espíritu Santo. Que entremos en el reino de Dios. Por eso, una de las cosas que el Señor le dijo a Nicodemo es San Juan 3:3. Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego dice en el 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una necesidad. Esto es algo imperativo. Dios quiere que entremos en su reino y para eso necesitamos el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo. Y se lo puedes poner de una manera rápida y sencilla. Cuando un niño nace, después que pasa por ciertos procesos la madre, a la hora de parir, ella bota agua, ella bota lo que es la sangre y luego viene el niño. Agua, sangre y el niño, que es la vida.
nosotros también, para poder nacer de nuevo, necesitamos pasar por esos 3 procesos. Agua, tipo el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Arrepentimiento y bautismo en agua. Eso es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Necesario es que nosotros seamos limpios completamente por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso viene a manifestarse la vida. Estos 3 pasos dan lugar a un nacimiento. Si tiene que pasar, todo nacimiento tiene que pasar por esos 3 procesos. Y se dice que nace es cuando ha venido una vida al mundo. Ha salido una vida al mundo. Ahí es donde nace. Entonces, cuando la vida de Dios se manifiesta e entra en nuestras vidas, entonces ahora sí hemos nacido para manifestar a Dios. Ha nacido un hijo de Dios. ¿Ves? Así es. Entonces, ¿cómo nacen los hijos de Dios? Así, por 3 pasos, 3 procesos. Agua, sangre y la vida. La vida de Dios nos hace ser hijos de Dios. Ahora sí decimos, somos hijos de Dios. Son 3 procesos. Entonces, por eso decimos, el Espíritu Santo es el que te hace nacer de nuevo, te hace formar parte de la familia de Dios porque naciste y Dios no te va a negar. Dios le va a decir, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de iniquidad, aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Pero Dios no puede desconocer. Dios no puede no reconocer a alguien que tenga su Espíritu Santo porque es parte de él. Entonces, lo primero es recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios espera de nosotros para alcanzar la perfección, el primer paso. El versículo 4 sería, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, el siguiente paso sería, ¿cuál es el papel que yo debo desempeñar dentro del reino de los cielos? Dios nos ha dado una tierra, espiritualmente hablando, estoy hablando. Dios nos ha dado una tierra a todos nos ha dado la misma tierra, a todos. Digamos que Dios nos ha dado 1 millón de personas, bueno, no vamos a hablar de 100 personas. Dios nos ha dado 100 personas un terreno. ¿Qué es lo lógico pensar? ¿Cuál es la parte que me corresponde? O sea, de todo es ese terreno, pero entonces lo lógico es que cada uno tenga una porción de ese terreno para que se responsabilice de ese terreno y cuide ese terreno. Y si cada uno tiene una porción de ese terreno, todos vamos a cuidar nuestra porción y lo vamos a tener bonito, cuidadito y todo, porque nos vamos a dividir el trabajo en todo. O sea, al final todos vamos a cuidar el terreno que Dios nos ha dado, repartiéndonoslo en responsabilidades. A ti te va a tocar esta parte, a ti esta parte, a ti esta parte. Eso fue lo que pasó con la tierra prometida. Dios, a través de Josué, metió al pueblo a la tierra prometida, y después de haberlo metido a la tierra prometida, lo lógico era que después que ellos pelearan y iban adquiriendo terreno, llegó un momento de la repartición. Entonces, a uno se le fue dada una parte, a una tribu se le dio una parte, a otra se le dio otra parte, y así. El terreno se los dio Dios a todos. Y todos iban a mantener esa tierra, adquiriendo responsabilidad cada uno en la porción que les es asignada. Así es en Dios igualito. ¿Cuál es la tierra que Dios nos dio? La tierra prometida que Dios nos dio es su Espíritu Santo.
La tierra prometida que Dios nos dio es el Espíritu Santo. Yo le digo algo basado en los ejemplos bíblicos. Le voy a dar un ejemplo. Dios pretende, en lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, el propósito de Dios es restaurar al hombre a su posición original. Devolver al hombre lo que perdió. Eso es en términos simples. ¿Qué es lo que perdió el hombre? La tierra. Pero hay otra cosa que él perdió y que quizás algunos no son conscientes, y hay unos en el tiempo presente que no son conscientes. Dios nos va a dar la tierra, eso está ahí la promesa, que es la redención. Hasta nosotros la vamos a adquirir cuando esa posesión sea redimida. La tierra que Dios, esta tierra es nuestra, pero ¿por qué usted vive alquilado? ¿Por qué usted tiene que comprar un terreno? Porque usted no puede disponer de esta tierra, aunque la tierra es para los hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero no podemos disponer de esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra es regida por el pecado. ¿Sí? No sé si me entiende. La tierra está regida por el pecado y en esta condición Dios no nos las quiere dar. Ya es de Dios, esto es de Dios, pero Dios está esperando limpiar esta tierra. ¿Y por qué está esperando? Porque los que están sucios en pecado, algunos necesitan ser salvos y algunos necesitan ser manifestados como hijos de Dios. Entonces, Dios no puede simplemente barrer la tierra y ya. No, está esperando que el último entre. Cuando el último entre, entonces llega el momento cuando Dios trae los juicios sobre la tierra, habiéndose llevado a su pueblo, su novia. Entonces, Dios ha prometido darnos una nueva tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso es la tierra que Dios nos ha prometido. Pero hay una tierra, que es la que estamos hablando, que es el Espíritu Santo, que Dios piensa darnos. Dios, ¿qué es lo que perdió Adán? Adán perdió la tierra. Adán ya no podía sujetar la tierra por causa del pecado. Pero hay otra cosa que Adán perdió. Y Adán perdió la imagen que tenía de Dios ahora en su vida. Es decir, Adán perdió el Espíritu Santo. En términos simples, para que usted entienda. Adán perdió el Espíritu Santo y por ende perdió las facultades que él tenía. Si Dios es nuestro Padre, ¿qué deberíamos ser nosotros? Dioses. Menores, ciertamente, pero dioses. ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Su poder, su señorío. Ahora, uno de los poderes que Dios tiene es el poder de la palabra. Eso lo tenía Adán. Dice la Biblia que los nombres que Adán le puso a los animales, esos son los nombres que permanecen hasta hoy. Haciendo ver que cuando Adán lo hizo, que era antes del pecado, ciertamente permanece hasta hoy porque eso es un poder de un Dios. Entonces, Adán era un Dios. Nosotros, en realidad, estamos llamados a ser dioses. Y lo primero que tenemos que reclamar como nuestra tierra es eso, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a retornar a la calidad de Dios. ¿Y en qué momento se va a manifestar eso en su plenitud? Y vamos a manifestarnos como dioses. Va a ser en el momento que nosotros, poco antes de irnos de aquí, cuando sea la adopción, a partir de allí se va a manifestar plenamente y estamos en ese proceso. Hay quienes están siendo adoptados, pero esto se va a manifestar esa plenitud hasta que nuestro cuerpo sea transformado y va a ser más tremendo todavía y se van a ver los dioses de esta tierra. Entonces, una de las cosas que Dios piensa darnos es, o que nos ha dado, es esa tierra espiritual. Cuando hablamos de la tierra es nuestra posesión, lo que Dios nos ha dado. En este caso, el Espíritu Santo es una de nuestras posesiones que perdió Adán y lo que le quitó la calidad de ser Dios en la tierra. Mas, sin embargo, se ven ciertos vestigios en el hombre, pero una condición caída.
Pero el Espíritu Santo nos viene a retornar ese poder de dioses, ese poder de la palabra hablada, ese poder semejante al de Dios para gobernar la tierra. Entonces, antes que Dios nos dé un cielo nuevo, una tierra nueva, nosotros tendremos un poder de dioses, como lo teníamos antes, porque Dios le dio ese poder a Adán para que gobernase la tierra. La tierra era de Adán y de Adán era el Dios de esta tierra. Entonces, antes de Dios darnos la tierra futura, el cielo nuevo, la tierra nueva, tenemos que recuperar esa parte de nosotros, el ser dioses sobre la tierra una vez más como hijos de Dios. Ese es una de las cosas que debemos reclamar, y eso tiene que ver con el lugar y la posición que Dios nos ha llamado a ocupar en el tiempo presente. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, ahora tú eres un miembro útil para la causa del Señor. ¿Para qué eres útil tú? ¿Para qué soy útil yo? Ahí está la pregunta que debemos hacernos. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, ahora somos puestos al servicio de Dios. Ahora, ¿qué Dios quiere que hagamos? Eso es lo que deberíamos estarle preguntando a Dios. Y nosotros, lo que Dios nos ponga a hacer sería nuestra ocupación, nuestro oficio y nuestro ministerio, hombre y mujer. Porque aunque al hombre se le ha dado el ministerio quíntuple, no a todos, a algunos que han sido llamados de los hombres, se le ha dado el ministerio quíntuple. También a la mujer se le da un ministerio, aunque no sea el ministerio quíntuple, pero es un ministerio porque es una ocupación, es algo que Dios ha dado al hombre y a la mujer para que ministre, ya sea en la intercesión, en la oración, en la profecía o en alguna manifestación de Dios, en lo que Dios quiere que nos ocupemos aquí. Entonces la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo va a ser a través de nosotros cuando nosotros ocupemos nuestro lugar. Entonces Dios, básicamente, al darnos el Espíritu Santo, nos hace técnicamente ahora sí dioses para ser como Dios, porque si Dios es nuestro Padre, ¿qué seríamos nosotros? Dioses, con el poder de Dios. Y ahí entra la tercera parte intrínsecamente, que es el poder de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y con esto vamos cerramos 2 Corintios 10, versículo 3 y 4. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Comemos, bebemos, trabajamos, tenemos que hacer muchas cosas, bañarnos, tenemos que asear, tenemos que hacer cosas que hacemos en esta vida, vivimos en este mundo. Vivimos, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios son los dones de Dios. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted llega a ser miembro de la familia de Dios y entra en el reino de Dios para ahora desempeñar una función, lo que Dios quiere que usted ahora haga y se ocupe. Entonces Dios lo hace bueno usted para algo en particular, para que manifieste el poder de Dios. Dios es toda sabiduría, Dios es toda ciencia, Dios es todo milagro, sanidad, Dios es todo eso. Pero quizás Dios le dio a usted para que lo manifieste en sabiduría, y a otro para que lo manifieste en ciencia, y a otro para que lo manifieste en milagro, y así. Esto es algo sencillo para que usted lo entienda, aunque es más profundo. Vemos claramente que el Dios se manifiesta, el poder de Dios y lo que es Dios se manifiesta a través de sus hijos, según la ocupación que le ha dado a cada uno. Y la ocupación y el lugar que nos corresponde tiene que ver con el papel y el trabajo que debemos desempeñar en Dios. Y el poder es el poder que Dios da a través de sus dones. ¿Por qué le llamamos dones? Porque son poderes que no son de nosotros, ni nacimos con ellos. O sea, ¿cómo decirlo? Sí nacimos con ellos porque Dios nos los ha dado. O sea, son cosas que Dios nos da. No hace parte de nuestra naturaleza humana, sino que es un poder sobrenatural de Dios que Dios nos da aún cuando nacemos para que manifestemos a Él. Entonces, Dios quiere esos tres. Que recibamos el Espíritu Santo, que ahora nos ocupemos
como dioses en la tierra, en el oficio que Dios nos ponga a desempeñar para destrucción de fortalezas en el poder de Dios. Ese sería el tercer paso. Vamos a estar ampliando un poquito más este tema, pero con la ayuda del Señor. Y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, porque tú nos abres los ojos, Señor, al plan y el propósito para lo cual tú has creado al hombre. Tú creaste al hombre no para vivir en pecado, Señor, sino para que, estando en esta condición, Señor, de pecado, se arrepientan y te busquen a ti, Señor, habiéndolos tú llamado de antemano, Señor, para que se lleguen a ti y reciban de tu espíritu, el cual tú has dado a todo aquel que quiera recibirlo, Padre Celestial, para así restaurar al hombre en su condición original, Señor. Porque, Padre Celestial, tú no dejaste tu obra caída así, sino que ciertamente tú quieres volver a restaurar tu obra, y eso es devolver al hombre lo que le pertenece, lo que es la tierra, y tu espíritu, que es lo que nos da esa calidad de ser hijos tuyos y de ser dioses sobre la tierra. Padre Celestial, síguete manifestando y revelándote, Señor. Si hay alguno que no ha recibido el Espíritu Santo, que lo reciba, Señor. Si hay alguno enfermo, Padre Celestial, sánale. Si hay alguno cautivo, dale libertad. Si hay alguno necesitado, cualquier cosa, Señor, concédelo conforme a su fe, conforme a tu voluntad, Señor. Seas tu nombre glorificado, Señor. Manifiéstate, Señor, en medio de aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra de buena gana, Señor, para que ellos puedan conocerte, Señor, y puedan entenderte, Señor, y acercarse a ti, Señor. Tú te acerques a ellos, Señor. Tu nombre sea glorificado y honrado, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor para que usted esté muy atento a lo que Dios nos dirá. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.